Igual que en la Policía Nacional, la rotación de los altos funcionarios parece ser la fórmula de Mario Abdo para oxigenar su cuestionado gabinete. 4 cancilleres en 2 años, casi tantos como los cancilleres en los últimos 3 gobiernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Augusto? Bien, empezando una nueva semana. La cuarta. La cuarta. Vamos yendo. La cuarta a mí me trae gratos recuerdos. Estamos ahí a un tris de la Navidad de nuevo. Señoras, señores, empezamos el programa y vamos al reconocimiento de campo. El gobierno de Mario Abdo volvió a sorprender en los últimos días con los enroques que se dieron en el Poder Ejecutivo. Si bien la practicidad de estas movidas está por verse, lo cierto es que mientras se aguardaban cambios reales en otras reparticiones, como el del polémico jefe de gabinete o el cada vez más cuestionado titular de Obras Públicas, el mandatario apela a estos cambios para maquillar los cuestionamientos a Juan Ernesto Villamayor y Arnoldo Vinz. Augusto, en estos últimos días, desde que se anunciaron los cambios, todo el debate giró en torno a los actores principales que estaban siendo las fichas que se movieron al tablero. Y se dejó de lado la discusión sobre las fichas que estaban más cuestionadas y que son, de hecho, las más cuestionadas. Es una distracción muy importante que nos aleja de los temas fundamentales. Sigue dando la impresión de un presidente que duda de su capacidad para generar cambios en el gobierno, sobre el cual la única persona que va a rendir cuentas es él mismo. Vamos a la ficha de nuestro invitado en el día de hoy. Horacio Galeano Perrone. Abogado, notario y escribano público. Máster en Defensa Nacional, Ciencias Políticas, Planificación y Conducción Estratégica Nacional. Ocupó varios cargos en distintos ministerios en años anteriores. Don Horacio, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Augusto. Buenas Gracias noches, por venir. Querido Benjamín, realmente una satisfacción poder estar en Fuego Cruzado, este programa bastante bien estructurado y organizado, que nos vemos obligados, los analistas, en ver sin falta Fuego Cruzado. Está bien. Muchísimas gracias. Te vamos a invitar más a menudo. Eso. Bueno, ¿cómo lees las movidas en el gabinete? ¿Cuál es tu lectura de él? Realmente es muy difícil tener lecturas con Mario Abdo Benítez. Es una cuestión absolutamente impredecible. Viste que arrancar con un título. Discúlpame, seguí. No, es absolutamente impredecible porque resulta que, como el Teru está cantando en tal lugar, pero está poniendo huevo en otro lugar. Acá pues estaba hablando de el amigo jefe de gabinete de la Presidencia de la República. Un cargo que yo fui jefe de gabinete, que fue irrelevante en muchos gobiernos, pero desde hace algún tiempo empieza a tener relevancia. Y en el caso del Ministerio de Obras Públicas, en el caso Vinz, creo, y como los dos son periodistas, y en el caso de Augusto incursiona mucho en el tema del marketing político, es crear una situación para poder sacar el fuego la castaña del fuego, ¿verdad? Es lo que hizo en este momento, porque no tiene absolutamente ninguna necesidad de crear esta conmoción titular de todos los medios más importantes, que Federico González, un hombre de una trayectoria diplomática bastante interesante, de lo que se aprovechó en su condición de burócrata, porque es un burócrata del Estado. Él nunca trabajó en la actividad privada, ni jamás estuvo en ninguna actividad política. Él fue escalando hasta llegar en el lugar y en el que se le fue dando, y el protagonismo que tuvo en esa alta entreguista va a ser una cuestión va a ser más caro. Quien le dio el asesoramiento se equivocó rotundamente.
porque ahí se va a insistir muchísimo, muchísimo, muchísimo. La gente siempre piensa, no hay posibilidad de juicio político, pero la inestabilidad política no hace falta del Congreso, ni hace falta de los senadores, ni los diputados. Es un error gravísimo, ¿verdad? Y uno sale, mi querido amigo del Ministerio del Interior, sin dar explicación, se va a Cancillería, viene Yucio, y finalmente yo hubo un poco como es el Colorado. El Colorado es una persona que le molesta muchísimo cuando hay un nombramiento que no sea un Colorado auténtico. Quiero separar esa parte, Horacio, quiero separar esa parte y pedirte justamente tu opinión, pero ya no en relación a los cambios, sino en relación al gabinete del señor Abdo, conjugando con eso, ¿cómo estarían viendo desde, no sé, la Junta de Gobierno, desde un militante del Partido Colorado, la constitución del gobierno? El Colorado no es tumultuoso, ni es así, no dice nada, pero por abajo sí sabe hacer conspiración y sabe hacer gobierno. Y no hay quien le va a atajar porque en el caso de Yucio viene un muy buen papel en la Senat, lógicamente tiene el apoyo irrestricto de los organismos internacionales, especialmente la DEA, y el trabajo es un equipo que está muy bien estructurado, no es obra exclusivamente de él. Han pasado muy buenos directores o ministros, secretarios de la Senat, y pasar al Ministerio del Interior son dos cosas absolutamente distintas. El señor Mario Abdo Benítez no sabía que dos cosas absolutamente distintas. ¿Por qué? En uno tenés, mi hermano, 500, 600, 700 personas. En el otro tenés 28.000 personas. Tenés 28.000 personas. El que quiere asimilar, porque puede ser director o secretario de la Senat y puede ser ministro del Interior, está equivocado. Primera equivocación. No tiene nada que ver una cosa con otra. En la Senat hay otro tipo de estructura, otro tipo de historia, de análisis de vida. Son totalmente dos cosas distintas, absolutas. Y el Colorado, lógicamente, concluyó, le va a molestar que el ministro del Interior no sea un Colorado, que necesita un solo Colorado para ser ministro del Interior y que necesita un solo Colorado para ser ministro de Relaciones Exteriores. Absolutamente, el Colorado, pero va a hacerlo en silencio. En silencio lo va a hacer el Colorado, porque hasta en su conspiración es disciplinado. Ahora, Horacio, en nuestro país venimos de escándalos en escándalos, de crisis en crisis desde hace ya cierto tiempo. La crisis política a veces se expresa con mayor intensidad, a veces con menor intensidad. Y el gabinete es uno de los escenarios principales en donde se desarrollan estos acontecimientos, los cuestionamientos. Estos cambios sirven en algo en el sentido de decir, bueno, se afloja un poco, se oxigena un poco, o como lo que estás diciendo con respecto a Itaipú, puede incluso precipitar más o avanzar, producir mayor crisis, mayor inestabilidad. Yo creo que no soluciona. El marketinero o la marketinera, porque me dice que es la marketinera la que influye, también hay una marketinera que influye mucho, y en una persona que no tiene la conducción, porque dice que hay 4 etapas. Es el manejo, ¿verdad? Es la conducción, ¿verdad? Está la conducción 1, 2. Y como Marito no tiene ni el manejo del gobierno, en consecuencia, él no entiende cómo hacer la jugada y el precio y el costo que está pagando. No sé si, no voy a referirme al medio, hay un medio que le está pegando 3 días de seguido con respecto a la traición a la patria. Y una de las cosas que el paraguayo no tolera es la traición a la patria. No te olvides que ese fue la voz de combate del coloradismo. Durante años en el subconsciente la gente está de la traición que los liberales hicieron en la guerra del Chaco, que no es cierto, que algún día vamos a hablar, que no es cierto. Eso científicamente, eso no es cierto. Que de alguna manera ha sido regalarle un eslogan de campaña a la oposición también, ¿verdad? Horacio, ¿quién influye en Mario Abdo Benítez? ¿Una o dos personas que te parecen son influyentes y por qué? Yo creo que uno de ellos, Juan Ernesto Villamayor, ¿verdad? Que se volvió un tipo muy verborrágico y locuaz. Y con esa actitud él aplaca un poco las cosas y la gente dice, oñe, cuá, oñe, boraco, los tipos. Pero no soluciona los temas.
no soluciona absolutamente los temas, porque los temas que se le atribuye a él siempre son contestaciones muy evasivas. No hay que desconocer que conoce la formalidad del derecho, maneja muy bien, es un hombre inteligente, fue formado en el Río de la Plata, es hijo de exiliados, por lo tanto él nació en Montevideo, Uruguay, Claro. y en consecuencia tiene una locuacidad un poco más Acentuada. que la nuestra, ¿verdad? Pero no dice las cosas, no dice concretamente, Claro. ¿verdad? No dice concretamente, no va al punto, porque también el interlocutor le está dando oportunidad para que él se explaye y no ¿Qué me está diciendo? ¿Que la confrontarle. Cámara de Diputados es la Pimbecu? No quiero decir eso porque Pero las digo, cosas- no quiero decir eso, pero digo. no, es apretarle. Eso se llama solución de posiciones fuerte. Cuando vos le preguntás una cosa y le volvés a repreguntar. Y la opinión pública está esperando eso. La opinión pública está esperando eso. Y no te olvides que todo gobierno siempre tiene un plan, que lo voy a decir jamás en este momento, un plan escondido que cuando comenzó este gobierno, comenzó con ese plan. Se desmoronó nomás el plan, porque la verdad es que al principio fueron muy duros, con honor colorado, que a pesar de las cicatrices no son siempre... ¿Cuál es el plan? ¿La unidad con la oposición? No. ¿Cómo se llama el señor ministro del Interior actual? Es del PDP, abiertamente, hizo campaña por el PDP, es muy cercano a una senadora muy influyente, y eso el Colorado no Y entiende. el canciller no es colorado. Y el canciller Bueno, pero no entiende. son los únicos. No, y, no el son los únicos. y el Colorado entiende. Entiende muy bien el Fernández. Colorado eso. El Colorado entendió muy bien eso de todo el proceso de la historia de No, 1800. pero hay que decirlo, Benjamín, hay que decirlo como comentario, que tampoco está, o sea, que cada gobierno forma Se puede el hacer, gabinete que claro. quiera. Estamos hablando de las consecuencias que eso puede tener Y asumir- dentro de su electorado y asumir abiertamente partidario, también ¿verdad? defenderlo. Claro. Ahora, hay una Sí, cuestión. porque nadie puede negar que Euclides es inteligente. Yo veo, no hablo con él, pero veo que está en una situación bastante incómoda, cuando de repente él se pone nervioso, dice algunas expresiones en guaraní un poco groseras, dice para distraer la atención, lo hace muy bien para distraer la atención, dice 2 o 3 cosas y larga 2 o 3 groserías, pero para los que analizamos, sabemos que él está nervioso, porque ayer en una declaración él estaba haciendo sentir de que ellos habían hablado con el presidente sobre esta jugada. Entonces, mi querido ministro, si ese fue tu asesoramiento y vos estuviste cerca, tenía que saber de memoria de que a Federico González lo iban a triturar con esta situación. Claro. Sobre ese punto yo quería volver, porque en los últimos días ABC, otros medios hacen mucha campaña sobre la traición a la patria, la entrega a la soberanía energética en este campo y todo lo demás. Y que al servicio de ese objetivo se nombra a Federico González al frente de Itaipú. El problema es que Federico González juró el 12 de octubre del 2020 como canciller nacional. Y el jefe del equipo negociador en términos constitucionales es el canciller nacional. Entonces, para mí todo esto vuela una gran cortina de humo para no discutir lo que tenemos que discutir y ponernos a debatir que el jefe, que pasó a ser subjefe en función al tema de las negociaciones con Brasil, un funcionario subalterno, importante, muy importante, pero subalterno, si es bueno, si es malo, si es traidor, no es traidor. Pero Ernesto sigue, Pin sigue, la pandemia sigue y una serie de problemas Claro. económicos y sociales siguen. No, agregarle esa es la inseguridad, pero yo- asalto de todos los días. Pero vos sabés que, Benjamín, yo no sé si el gobierno tiene capacidad de generar siquiera cortina de humo. No, O me sea, refiero al un gobierno. gobierno de obviedades, No me refiero al y gobierno. obviedades, y obviedades, y Me obviedades. refiero al Al los gobierno de la medios, sombra. a los medios y Ah. a sectores de la oposición que te hacen este tipo de obviamente. discusiones. Ya te digo, esto de la traición a la patria Sí. es una instalación para la campaña del 2023.
es imposible no ver eso para la oposición. Claro. Además, ¿por qué no pidieron un voto de censura al nuevo canciller el 12 de octubre del 2020? Claro. Que era el que iba a estar al frente de todas estas negociaciones con Brasil. Que es un capítulo que debemos debatir, por cierto, importantísimo para nosotros y para el futuro del país. Porque todo se improvisa. Todos los sectores improvisan. Improvisa el gobierno e improvisa la oposición. Todo el mundo improvisa. Y nadie se da cuenta dónde está la verdadera jugada. ¿Verdad? ¿Dónde está la verdadera jugada? Nosotros estamos viviendo, vamos a suponer que no exista juicio político. Vamos a poner que todo vaya bien. Pero vos no vas a atajar bajo ningún sentido los asaltos, todos los días los asaltos. Mira, y 7, 8 asaltos por día no vas a asaltar. Sumale el escándalo con Venezuela. El escándalo con Venezuela, yo creo que es la única lógica que yo encuentro. Hicieron todo esto para apagar, digamos, el fuego del escándalo con Venezuela. No, yo casi no tengo dudas de eso, porque ahí sí, y hasta ahora, hay fuego encendido. Hay errores que no se pueden... Y todo por esa forma también que tienen de manejar los asuntos de gobierno. Y ahí yo creo llegar a la responsable de cranear estos acuerdos con Venezuela. Y estamos hablando siempre de las mismas personas alrededor de Mario Abdo. Todas las piedras caen sobre las mismas personas. Sí. Y ahí hay que decir algo. Es bastante irresponsable en una cuestión como la del PBDS y Petropar, tenerle a Guaidó. Guaidó es una creación política para debilitarle a Maduro. No, de ninguna forma, en ningún momento, él va a salir. Yo gané 20 asados que nunca me pagaron, diciendo, ya invaden, mañana van a invadir. Pasaron 2 años. No van a invadir porque Venezuela... Y esto vale la pena si en un programa a este nivel, Venezuela se preparó para esa situación. Menos ahora con el cambio de gobierno en Estados Unidos. Y con la presencia de Biden, como me dice mi nieto que quiere que corrija, que pronuncie en inglés, le digo de que menos posibilidad, porque claro, Biden no va a entrar en forma unilateral a invadir Venezuela. Fuiste y pero va a irse. Pero ahora sí se va a ir. Catedrático no sé si diciendo, fuiste por muchísimos años en las academias, de la Academia de Policía. Después de la pausa, yo quiero preguntarte un poco al respecto de por qué la policía no funciona, por qué tanta crítica, por qué tanto cuestionamiento. Pero debemos hacer una pausa, ¿verdad? Así es. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, si me permitís, venga, voy con la pregunta, dejamos picando. Estuviste muchos años, no sé si seguís estando de catedrático en la Escuela Superior y en todas las instituciones militares también. Y las instituciones militares. ¿Por qué la policía no funciona? ¿Por qué hay tanta crítica? ¿Por qué hay tanta desconfianza? ¿Por qué la gente, al venir una patrullera, antes de tener tranquilidad, a veces tiene inquietud? Bueno, la respuesta es la siguiente. Una institución no deliberante y disciplinada tiene 3 ejes que en el Paraguay no se hacen, ni en las Fuerzas Armadas, pues vamos a dejarle ahora a las Fuerzas Armadas, y en la policía. Quiero muchísimo a la policía, pero hay 3 cosas que no se cumplen. 1 es el plan de carrera, 2 es la ley de cuadro, y 2, el principio de la rotación del personal. Vos tenés, ¿qué es? Cortito le voy a decir porque es un poco largo. ¿Qué es el plan de carrera? El plan de carrera es, yo me egreso en el colegio de policía, busco un padrino hoy y me voy en el fondo, me voy a un lugar donde sé que voy a recaudar porque yo estoy lleno de deuda. En el plan de carrera vos no podés elegir dónde te ves. Hay un sistema que no voy a explicar, pero un día que quieran hacer larga la explicación, en la exposición podemos... Y entonces este oficial va en 2 andariveles. En el andarivel de prevención y seguridad, que se llama orden y seguridad antes, y en el andarivel de investigaciones. En ese andarivel tiene que ir subiendo, cumpliendo todas las etapas para llegar. Hay gente que es personal
que ha estado 20 años fuera de la institución policial y después vinieron ya con la jerarquía. Pero las internas son sangrientas en la policía. Claro, son sangrientas porque no se cumple el plan de carrera y no se cumple la ley de cuadro. El comisario Torín era un comisario principal. El comisario principal es el equivalente a coronel del ejército. ¿Qué hacía en Torín un coronel como... Pero ese es un cargo codiciado. Entonces, si vos tenés el plan de carrera, la ley de cuadro y el principio de rotación, vos lo peor que le puedo decir, y que quiero que atiendan bien, porque le voy a decir la verdad, es decirle a un policía, vas a ser oficial de planta en la Academia de Policía. Hace 20, 30 años, un oficial era un premio ser oficial de planta en una institución. Ahora los muchachos quieren estar donde hay recaudación, y la recaudación tiene una estructura cultural muy fuerte. Entonces, si vos sos un personal, por ejemplo, aquí perdió su carrera este comisario Cantero, que era comisario de la tercera con relación a lo del incendio, el número 2 de su promoción, excelente oficial, pierde su carrera en un lugar. Entonces él prefiere, para estar en el ascenso, en un lugar no sensible como es la comisaría tercera. Entonces, mientras en la Fuerza Armada y en la policía no se cumplan los principios que se cumplen en una institución disciplinada y obediente, va a seguir ocurriendo esto. Y eso es lo que lamento, que el ministro del Interior nunca dijo así de frente. Nunca dijo, señores, tenemos que aplicar este principio nosotros. Pareciera, vos sabes que este tema de la rotación de vuelta, que tiene que ver con el nuevo ministro, con el exministro, cabe la hipótesis también de que haya sido a partir de que el desencadenante haya sido la renuncia de Berger en Itaipú, mareado en una cuestión más primaria. Bueno, ¿a quién le ponemos de confianza? Fulanito, Federico. ¿Quién se va a Cancillería? Y lo sacamos a Euclides, que tiene este lío con la Policía Nacional, que no se lleva bien con el comandante de la policía. ¿Y quién viene al Ministerio del Interior? Fulanito. Pareciera una cuestión menos elaborada. Y la pregunta, con respecto a esa cuestión menos elaborada, que yo creo que es así, ¿verdad? Más allá que pueda haber también lo que señalaba Augusto, cuestiones de carácter más marketineros, mirando más adelante, es, bueno, el tema es que está como canciller una persona sin mayor respaldo político, partidario y compañía, que no es del oficialismo, y tenemos por delante nada más y nada menos que la renegociación de Itaipú, por ejemplo. Entonces, vuelvo al comienzo. Esta discusión la vamos a tener planteada. ¿Qué vamos a hacer con este paquete tan pesado en manos, y cómo se va a encarar el tema desde Cancillería, desde el nuevo ministro del Interior, lo de Itaipú? Y ninguna de estas cosas se va a solucionar, porque el tema de la seguridad interna del país no se va a solucionar. Yo en un arranque de sincericidio le escuché a mi querido amigo Euclides Acevedo decir, señores, acá el verdadero problema es el primer comando capital, dijo en una entrevista de mañana al domingo a la mañana. Y eso es absolutamente cierto. Nosotros tenemos control de nuestro espacio aéreo, que también dijo Yucio, que no tenemos controlado el espacio aéreo, no tenemos controlado la frontera. Creo que iba a poner fin a los los aportes. Y bueno, y no va a poner porque esta es una política, no depende de Yucio. Cuando a mí me dice que el comandante de la policía no anda bien con el ministro del Interior, no tienen por qué andar bien tampoco. Cada uno tiene su rol. El ministro es el ministro político de la cartera. Y el comandante jamás, esto lo digo frente a la audiencia y los hombres uniformados me van a conocer, pues yo nací en un cuartel y viví en cuartel hasta mi adolescencia. Un hombre uniformado jamás no va a tardar ni 30 segundos para cumplir la orden que vos le digas. Entonces, en nuestra mentalidad civil, nosotros podemos admitir de que sí, yo le digo a Augusto y Augusto no me hace. A Augusto yo le voy a decir si es militar y antes que termine de decirle ya va a ser. Sí, solo que lamentablemente los gobiernos militares terminan siendo catastróficos. Estuviste en el Ministerio de Educación. No podemos terminar este programa, ya está terminando, sin que nos opines, pero así con muchísimo... Peta en 30 segundos desde tu punto de vista. ¿Cómo analizas su función? Él es una persona muy honesta, ¿verdad? Es honesta. No podemos juzgarle mucho porque en la pandemia no hubo clase y entonces a lo mejor se diluye todo lo que se puede pensar de Peta. Pero Horacio,
que el propio ministro de Educación te diga que el ciclo 2020 fue exitoso, ya te da algunas pistas preocupantes. Bueno, ahí me molesta mucho cuando la gente apela a los marketineros. Alguna vez con Augusto discutimos eso, de que el marketing es como la pimienta del comino. Un exceso en la comida termina haciéndole mal a uno. Es bueno para darle gusto a la comida, pero no que un gobierno se maneje con marketing, como era el caso, por ejemplo, de Macri, que se manejaba con marketing, se unió al peronismo y le hizo Claro, y nada de política. Bueno, concluye el programa de hoy, Horacio, te agradecemos muchísimo. Horacio. Realmente te invitamos en breve a seguir compartiendo estos debates, ¿sí? Me siento muy identificado con Fuego Cruzado, con ustedes dos, y creo que hacen un programa muy interesante. Muchas gracias. Es como la misma cosa que vos te levantás de mañana temprano. Y para nosotros los analistas me dicen a mí, ¿para qué te levantás temprano? Y porque tengo que escuchar, y entre ellos tengo que escuchar tempranísimo, porque tempranísimo no lo que dice Benjamín. Definitivamente. ¿Verdad? Mañana podemos volver. Hablando de marketineros. Gracias, Horacio. Gracias por honrarnos con tu audiencia siempre, la radio y la televisión también, ¿sí? Benjamín, muy amable. Nos vamos, mañana nos reencontramos. Te llega cuenta final, ¿verdad? Claro, ya llega cuenta final con esas dos personas maravillosas que conducen el programa, ¿sí? Nos vamos. Muchas gracias. Adiós.